Bueno, pues vamos a ver en este ejemplo cómo se llena el documento de proyecciones financieras. El documento de proyecciones financieras pues no es otra cosa más que una plantilla elaborada en Excel que nos va a permitir hacer de una manera muy rápida una simulación o un estado de resultados pro forma o proyectado. Este estado de resultados nos va a servir precisamente cuando queramos emprender un negocio para saber pues si va a ser rentable. Con este estado pro forma vamos a saber el indicador más importante de cualquier negocio, si vale la pena o no abrirlo. Entonces ustedes este documento, aquí están los créditos del autor, aquí están las instrucciones para que ustedes por favor las revisen más a detalle, y de ahí nos pasamos directamente a la hoja de ingresos. Aquí les voy a poner un ejemplo que se me entregó hace algunos años sobre una proyección de un negocio muy tradicional que es una estancia infantil. En este ejemplo, pues aquí la primera decisión se ve donde dice a qué se dedica tu empresa y dice vende servicios, vende productos o a ambos. Entonces pues ellos seleccionaron que venden servicios, una estancia infantil. Y pues en dónde vende la empresa, vende en Ciudad de México, vende en Ciudad de México y provincia, vende en el territorio nacional e internacional. Si ustedes, por ejemplo, no viven en el territorio mexicano, pues le pueden poner la segunda opción. O sea, por ejemplo, si ustedes viven en Colombia y solamente van a vender en ese país, pues podrían intentarlo hacer como está aquí vende en Ciudad de México y provincia. ¿Por qué? Porque todos los escenarios que tiene cargados o precargados esta hoja son aplicables a otros países. Ahorita van a ver la única diferencia con respecto a otros países, que son pues los temas de inflación y eso. Y entonces, por ejemplo, si ustedes vendieran en territorio internacional, aquí está en qué lugares, miren. Pero esto es si, por ejemplo, esta selección la harían si van a vender fuera de su país. ¿De acuerdo? Insisto, si ustedes no viven en México, en el país México, pero van a vender solamente en una región, en una ciudad específica, pues yo les recomendaría la de vende en Ciudad de México y provincia. Y luego dice, ¿cómo son los ingresos de tu empresa? ¿Por venta directa o por comisión? Por ejemplo, ustedes pueden vender un servicio, es un ejemplo de telefonía celular. Ustedes en realidad no tienen la compañía celular, ustedes perciben una comisión, es un servicio, pero perciben una comisión. En el caso de la estancia infantil, sí, pues venden de manera directa, porque ellos entregan todo el servicio. Y entonces ya de aquí les va orientando y dice pasa al inciso 2.1 y dice cuántos servicios ofrece y dice el nombre de la compañía. Aquí está la guardería Imagina. Ellos ofrecen cinco servicios distintos. Este es el número que ellos seleccionaron. Yo les recomiendo, si por ejemplo ustedes tuvieran una pequeña tienda de comercio al menudeo, es un ejemplo, donde la cantidad de productos ofrecidos son 200, 300, pues hagan el ejemplo sobre los productos más vendidos, nada más para ver si en esos productos ustedes serían rentables. Ya cuando tenemos una combinación de más de 30, 40 productos, pues esta hoja ya no es confiable, ya requieren otro tipo de instrumento. Pero esta hoja es confiable pues para pocos servicios o pocos productos. Entonces aquí está, servicios, pues es una empresa de estancia infantil que va a estar en una ciudad que se llama Irapuato y tiene maternal, caminantes, párvulos, jardín de niños, transición. Es decir, así les llaman ellos a sus servicios, son como grados, ¿verdad? Unos servicios de cuidado de infantes, de niños. Y entonces aquí en el 2.13 si van a tener incrementos de precios,
Y es lo que les decía, aquí la inflación que ustedes consideran que va a tener ese país donde ustedes están abriendo el negocio. Y luego vienen las ventas unitarias. Por ejemplo, en este caso, pues no tiene ventas en Ciudad de México, pero sí tiene ventas en el territorio de la ciudad de Irapuato, donde supuestamente se abre. Y entonces aquí ellos están proyectando que en el primer mes abrirían con 20 inscritos en cada uno de los grupos. Imagínense, aquí ya de entrada, pues imagínense, para poder cumplir con esta proyección, esta empresa requiere nada más ni nada menos que 100 alumnos en un mes. O sea, imagínense construir una estancia infantil, si es que este es el ejemplo, si ellos van a rentar un local, pues es lo más viable, ¿no? Ustedes como estudiantes de temas de negocios lo saben, que pues si van a abrir un local, lo lógico sería que primero lo renten para que no los coman los costos fijos y la parte de las depreciaciones. Y entonces dice por aquí, determina el crecimiento de tus ventas por mes. Entonces ellos están estimando el 100% de incremento, es muchísimo, es demasiado. Pero por eso esta hoja sirve como un simulador para que ustedes hagan sus cambios. Y entonces aquí les pone el sistema una gráfica de manera automática de cómo irán incrementando sus ventas. Como es una estancia infantil, pues los ingresos normalmente son en grupos. Por eso es que ustedes ven estos brincos aquí en las ventas, ¿de acuerdo? Como si fueran escalones, porque en una estancia infantil normalmente pues abren con grupos enteros, no van inscribiendo niños hoy un día y mañana otros 2 y dentro de 3 días otros 3, no, en una estancia infantil abren por ciclos. Y entonces, si hubiera comisiones, aquí es donde se pondría la parte de comisiones. En este caso, la estancia infantil no tiene una venta directa, entonces no tiene comisiones. Si ustedes tuvieran comisiones, entonces, ¿cómo van a estimar las comisiones? ¿Por ventas, por flujo de efectivo o por utilidades netas? El EBITDA se haría en el caso de ventas internacionales. El EBITDA se hace cuando ustedes quieren estimar comisiones y no quieren meterse en el problema de estar calculando los impuestos y las amortizaciones que hay en cada país. Entonces ahí dependerá pues precisamente de cómo están en cada uno de los países. Entonces ahí sería EBITDA en caso de ventas internacionales, si es que perciben ustedes comisiones. Y entonces aquí están todas las, como no tenemos comisiones, sino todo es venta directa, pues toda esta parte de abajo ya no se usa, pero ustedes aquí pondrían precisamente el porcentaje de utilidades en caso de que hubiera comisiones. De ahí nos pasamos a, bueno, también en ingresos hay una sección, esto fue en el caso de servicios, pero en el caso de productos les pondría algo similar. Si yo vendiera productos, me diría cuántos productos estoy proyectando, producto 1, producto 2, producto 3, cuántas ventas unitarias, ¿verdad? Cuántas unidades de cada producto. Pero bueno, este no es el caso, así sería. Y luego viene el equipo de trabajo. Fíjense todo el equipo de trabajo que una estancia infantil está considerando. ¿Cuántos directores, cuántos coordinadores educativos, cuántos educadores, cuántos asistentes? Y aquí están sus salarios en pesos mexicanos. Ustedes lo pueden poner en pesos colombianos, lo pueden poner en dólares, solamente que todo lo pongan en la misma moneda, no se les olvide. Aquí está en pesos mexicanos. Si ustedes lo ponen en dólares o en pesos colombianos o en soles peruanos, lo pueden poner en lo que quieran, nada más que siempre sea la misma unidad. Entonces, pues imagínense, esta nómina es de esta cantidad anual
y mensual en esta cantidad. Entonces ya ustedes se van dando cuenta de los gastos que la empresa va incurriendo, y eso fue en el equipo de trabajo. Luego, en la parte de gastos, vienen los gastos fijos y variables. La renta, la luz, por ejemplo, dice aquí gastos fijos mensuales de una oficina corporativa. Se le llama así cuando tienen una sola oficina y luego tienen sucursales, o por ejemplo si van a producir algo, si van a manufacturar un producto, pues pueden tener una oficina corporativa y pueden tener la planta de producción y las bodegas. Entonces ahí es cuando se llenan los demás datos. Y por ejemplo tenemos lo que se conoce como los gastos de instalación. Los gastos de instalación es cuánto nos cuesta abrir ese local, ¿verdad? Por ejemplo, si van a producir, si van a manufacturar algo, pues hay que instalar las máquinas, hay que poner las máquinas, hay que configurarlas, hay que contratar gente, a lo mejor hay que contratar ingenieros, hay que contratar constructores, hay que contratar asesores, todo eso hay que ponerlo aquí. Y luego viene, esto fue la parte de los gastos. Es muy importante también que consideren gastos de venta, por ejemplo en otros, si van a poner publicidad inicial. Esto es un error muy frecuente. Por ejemplo, les voy a decir los dos errores más frecuentes que yo observo cuando me llenan esta hoja. El error número 1 es que en una fase previa de sus trabajos les pido un organigrama y me ponen 20 puestos. Y a la hora de que lo pasan a la hoja de proyecciones financieras, me ponen 30 puestos. Entonces ya no concuerda, necesita hacer lo mismo. El otro error frecuente es que me dicen, nos vamos a anunciar en redes sociales. Claro, pero las redes sociales también requieren inversión. O sea, el que tú tengas una página de Facebook o de Instagram o de Twitter personal, no significa que con eso te van a llegar clientes. Necesitas expandir tu red. Y tienes que pagar por eso, o vas a poner anuncios en Google, por ejemplo. Entonces tienes que poner un presupuesto, lo puedes poner acá en otros, como un gasto, como una inversión fija mensual, ¿verdad? Entonces para que tengas ahí cuidado de poner publicidad. Luego, el capital de trabajo. Por ejemplo, si vas a vender a crédito, qué porcentaje, si vas a dar políticas de crédito. Por ejemplo, en el caso de la estancia infantil, pues sí, a 30 días, porque a veces pues la gente se va atrasando en sus colegiaturas. Y luego viene el financiamiento. Con el equipo de trabajo, los gastos y el capital de trabajo, la hoja automáticamente te va a arrojar si requieres financiamiento con una fórmula. Y por ejemplo, para esta estancia infantil dice que se requiere una inversión inicial de 3 millones de pesos, porque seguramente ellos sí consideraron construir desde cero la estancia infantil. 3 millones es lo que están proyectando, y entonces por aquí tienen ustedes que considerar cómo van a conseguir ese dinero. Sí, con capital propio, con capital externo, con deudas de corto plazo, con deudas de largo plazo. Deudas de corto plazo, pues por ejemplo, son deudas que tienen un altísimo interés, como son tarjetas de crédito, préstamos hipotecarios. Hipotecarios son de largo plazo, pero más bien tarjetas de crédito. Entonces ahí, o con un familiar. Con capital propio, por ejemplo, si tienen accionistas, o con capital externo. Como ustedes saben, una regla de oro de cualquier negocio es que no te endeudes, que tú no pongas en riesgo tu patrimonio, sino que uses el dinero de otros. Entonces, pues ahí lo mejor es inversionistas, es usar las inversiones de gente externa. Y aquí están las tasas de interés. Esta empresa pues está proyectando unas tasas de interés del 22%, realmente es muy muy alto, y la del corto plazo la puso al 14%, lo cual yo lo dudo. Yo pienso que son tasas de interés mucho más altas. Aquí está un préstamo de corto plazo de 2 años y uno de largo plazo de 5, o sea, ellos están considerando que en 5 años pagarían su crédito. Y aquí les salen los pagos mensuales, ¿verdad? Y aquí está una corrida de cómo va a quedar los pagos y cuánto se va abonando a capital. Y con eso por fin nos queda el estado pro forma.
El estado pro forma, ahora sí, es pues lo que realmente estamos buscando. Ya cuando movemos todo esto, ¿verdad? Nos dice cuáles son el porcentaje de utilidad que tendríamos, y estamos hablando que en el mes 2 hay una pérdida de 388%, 1.685.000 pesos de pérdida, porque obviamente tienen demasiadas presiones financieras, y entonces estamos hablando que la utilidad o pérdida, la utilidad negativa en este caso, va a ser positiva en el caso de la estancia infantil prácticamente hasta el mes 30. Ese es en este caso. O sea, si ustedes lo están observando, menos 29, menos 28, menos 27, etcétera, hasta que lleguen a positivo. En el mes 29 es 0.24% de utilidad, pero ya significativo es hasta el mes 30. Es decir, esta estancia infantil necesita ser financiada y con por lo menos 100 alumnos durante 2 años y medio, ¿verdad? Entonces, si lo piensan en términos prácticos, ni una estancia infantil pues difícilmente va a abrir en el primer mes con 100 alumnos y difícilmente va a abrir comprando terrenos y pagando construcciones, como seguramente ellos lo estimaron aquí en algún lugar y con préstamos impresionantemente altos. Entonces, bueno, pues esos son los aprendizajes, ustedes chéquenlo. También se vale que una vez que hicieron su ejercicio, lo cambien, le quiten, pongan intereses, quiten intereses, aumenten préstamos, quiten personal, aumenten personal, etcétera, 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 hasta que vean que más o menos les va quedando. Pero si ni así ven que es una opción viable, pues no hay problema, así lo entregan y se concluye que a lo mejor este proyecto, como lo están presentando, no es financieramente viable. Al revés, nos puede pasar al revés, que yo he visto proyectos que en el mes 1 o 2 ya tienen ingresos o utilidades del 100 y tantos %. Yo lo veo muy complicado que cualquier negocio te deje inmediatamente ese tipo de márgenes de utilidad. Entonces revísenlo, revisen su capital de trabajo, revisen su equipo de trabajo, revisen la parte de publicidad y mercadotecnia que creo que este equipo no consideró en este ejemplo, etcétera, ¿no? Y bueno, pues eso sería todo. Gracias.